¿Comenzamos? ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias al Centro de Iniciativas a la Cooperación al Desarrollo, que ha hecho posible que tengamos este acto. Y muchas gracias a la Facultad de Políticas y Sociología, que siempre está muy abierta pues, a hacer este tipo de cosas que creo que enriquecen mucho a la facultad y a la universidad. Y muchísimas gracias a Alberto Acosta por venir. Bueno, este seminario forma parte esta conferencia forma parte de un seminario que se llama Universidad, Cooperación y Justicia Global, ¿no? Que han sido ya 8 seminarios, este creo que es el quinto, y si os interesa, pues en la página web de YouTube del CICODE y en las redes sociales podéis acceder a los vídeos. De hecho, esta conferencia también se va a grabar y se publicará pues, en el Facebook, en el Instagram del CICODE próximamente, ¿no? Hay por ahí también 2 hojas de asistencia. Una de ellas es para el CICODE, que la tiene por ahí Ana. Muchísimas gracias, Ana, os la presento, que es una de las personas que ha hecho posible que pudiéramos celebrar esto. Y hay también otra hoja de asistencia que es mía nada más, que es para los alumnos de Economía Política del doble grado. Y bueno, también comentaros que vamos a terminar a las 11 y a las 11:30 habrá un seminario de debate en el que debatiremos hasta qué punto podemos o cómo podríamos incentivar los objetivos de desarrollo sostenible y la justicia social en nuestra universidad, ¿no? Haremos como un estado de situación y trataremos de buscar vías y caminos para hacer una universidad cada vez más justa y solidaria, ¿no? Y sin más dilación, quiero presentaros a Alberto Acosta, que nos visita hoy. Fue uno de los redactores ecuatoriano, uno de los redactores del plan de gobierno de la Alianza País, que busca fomentar pues, un país más solidario y más inclusivo. Hola, Alberto. Fue además ministro de Energía y Minas y fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, que dio como resultado una constitución que quizás sea las más, bueno, quizás no, creo que seguro es la más ecologista e inclusiva de todo el mundo. Fue un gran impulsor de la iniciativa Yasuni ITT, una iniciativa que pretendía preservar todas las, el medio natural, un parque natural magnífico que hay en Ecuador para que no se extrajera petróleo de allí. Y fue además candidato a la presidencia de Ecuador para las elecciones de 2013. Y yo no quiero explayarme mucho presentando a Alberto porque tengo muchas ganas de escucharle, pero sí que quiero decir que además de toda, digamos, la labor que ha desempeñado en esta existencia, ¿no? A nivel institucional, además profesor de Flaxo, un gran intelectual, pues yo tengo el gusto de conocerle y de comprobar su calidad como ser humano y no solo como intelectual, que es un grandísimo intelectual, pero más grande es su corazón y su compromiso con los más desfavorecidos, con los indígenas, con su país y con esta filosofía, que no creo que esté bien llamarlo filosofía, ni siquiera modo de vida, con esto que conocemos como buen vivir, ¿no? Sumak Kausai en quechua. Y bueno, yo he tenido el gusto de escucharlo en otras ocasiones y ahora pues de nuevo voy a tener otra vez ese gusto y para ello me voy a poner allí porque prefiero verte de frente, Alberto, que te disfruto más y te voy a ceder además los micrófonos. Y nada, Alberto, muchísimas gracias de verdad por venir y un placer pues conocerte y compartir estos espacios contigo. Muy buenos días a todas y a todos. Empiezo agradeciendo mi enorme satisfacción por estar aquí presente en la Universidad de Granada. Es más, la satisfacción por estar una vez más en Granada. La primera vez que llegué a Granada no existía la mayoría de ustedes. Casi medio siglo, 50 años. Volví hace 20 años y la mayoría debe haber estado acá presente de alguna manera. Y ahora vuelvo
y siempre he tenido la oportunidad de encontrar esquinas maravillosas en esta ciudad y soy de esas personas privilegiadas. He venido 3 veces y 3 veces he entrado a los palacios nazaríes en la Alhambra. También estoy muy contento de poder compartir con ustedes algunas reflexiones, porque creo que es necesario comenzar a revisar el mundo en que vivimos, teniendo en consideración que no vamos a resolver los problemas existentes con las mismas ideas de siempre. Eso es una verdadera equivocación. Necesitamos comenzar a abrir las puertas a otras lecturas que no las vamos a crear de la noche a la mañana, sino que las podemos ir recogiendo de las distintas opciones que existen en el planeta. Anticipo un criterio básico y fundamental: tenemos que irnos liberando de la idea de un universo y abrir la puerta a lo que sería el pluriverso, un mundo donde quepan muchos mundos, garantizando siempre la vida digna para seres humanos y seres no humanos, un principio del pueblo zapatista, México. También quiero agradecer, y en particular, por supuesto, a Jorge y Ana, que han hecho posible mi llegada aquí a Granada, y a todas ustedes y todos ustedes por su atención, por supuesto a las autoridades de la facultad. Dicho esto, quiero abordar una cuestión que hasta hace mucho tiempo atrás parecía algo casi imposible: pensar a la naturaleza como sujeto de derechos, ¿ya? Y eso implica una serie de aproximaciones, a mi juicio, necesarias para comprender de qué estamos hablando, qué significa eso, a dónde queremos llegar. Mi presentación la voy a dividir en 4 temas fundamentales, pero antes quisiera yo dejar sentado algunos elementos que me parecen básicos y claves. El derecho a tener derechos siempre ha exigido y exige lucha política. No es fácil. El derecho no es un espacio donde se consigan las cosas de una forma lógica, pondría entre comillas, sino que siempre hay una disputa por esos derechos. No es fácil cambiar, y este sería un segundo punto fundamental en esta breve introducción, las normas, instituciones y leyes vigentes, porque son normas e instituciones que se sujetan a una determinada coyuntura, establecen el marco referencial de ciertos privilegios y siempre niegan la opción de avanzar hacia nuevos derechos. Esto nos hace entonces comprender lo complejo y lo difícil que es pensar en que la naturaleza sea sujeto de derechos, ¿ya? Nosotros, vamos a hablar de eso un poco más adelante con cierto detenimiento, aceptamos que incluso organizaciones, empresas, tengan derechos casi humanos, pero nos parece algo completamente fuera de lo común, de lo normal, fuera de la caja, como diríamos, que la naturaleza sea sujeto de derechos. Y si nosotros aceptamos que la naturaleza es sujeto de derechos, algo que trataré de demostrar, o al menos lo dejaré para la discusión y para la reflexión, estamos abriendo la puerta necesariamente a un gran giro copernicano, una transformación civilizatoria. Es una oportunidad no solo para ver el mundo de otra manera, sino para cambiar el mundo en clave de pluriverso. Y detrás de esto, como veremos en los próximos minutos, hay mucha historia. No es que aparece de la noche a la mañana y que fue la inspiración de un grupo de iluminados lo que puso en marcha los derechos de la naturaleza, en el caso concreto de Ecuador, en la Constitución, que es la única que tiene la naturaleza como sujeto de derechos, allá en el año 2007-2008. Dicho esto, entonces, primero entendamos cuál es el momento que estamos viviendo. ¿Cómo vemos a la naturaleza en tanto objeto de explotación y de dominación? Desde los albores de la humanidad, los seres humanos teníamos, podríamos decir, pensando en nuestros antepasados hace ya cientos, si no miles de años, teníamos mucho respeto por la naturaleza y también miedo, y también había recelo y había preocupación, porque había determinadas manifestaciones de la naturaleza, piensen ustedes la erupción de un volcán, que ponía en juego la vida misma de los habitantes de esa región. Entonces, de ese miedo
paulatinamente comenzamos los seres humanos a intentar controlar a la naturaleza. Ha habido pueblos, y algunos todavía existen, que supieron vivir en armonía con la naturaleza, en equilibrio con la naturaleza, pero otros pueblos paulatinamente fueron superando ese ancestral miedo e intentaron, en un desesperado esfuerzo, dominar a la naturaleza. Y entonces el ser humano paulatinamente, en sus diversas formas de organización social antropocéntrica, se colocó figurativamente hablando al margen de la naturaleza. Y ese es el punto de partida de lo que podríamos decir la modernidad. En la modernidad lo que se estableció es esta dicotomía: naturaleza salvaje, civilización, cultura o política. Había una tremenda división. Yo diría que esa es una de las divisiones o una de las acciones ideológicas más brutales de la modernidad. Ese es el punto de partida, uno de los grandes puntos de partida de la modernidad. La naturaleza a un lado, los seres humanos en tanto civilizados al otro lado, para dominar la naturaleza. Y ahí nosotros podríamos abordar esta cuestión recordando, por ejemplo, a pensadores brillantes que marcaron y marcan todavía gran parte de lo que nosotros consideramos el pensamiento moderno. Sir Francis Bacon, ese pensador inglés que aportó mucho y sigue aportando con algunas de sus reflexiones todavía muy valiosas, por supuesto, decía que la tarea de la humanidad es torturar a la naturaleza como lo hace el Santo Oficio para extraerle todos sus secretos. Complementaba otro pensador que jugó un papel preponderante, francés, René Descartes, y decía que la naturaleza es como un reloj y que son piezas de un reloj que fueron construidas por un ser supremo y que entonces tienen que acomodarse en ese reloj. Pero era la idea de la máquina, la naturaleza como una máquina constituida por varias piezas, y desde ese punto de partida entonces quedó expedita la vía para dominar a la naturaleza, para explotar a la naturaleza, para controlar a la naturaleza. Yo diría que ese es el camino que se aceleró después con la lógica del capital o del capitalismo. Esta civilización, como decía Joseph Schumpeter ya hace varias décadas, una civilización que significa una civilización de la desigualdad, una civilización sustentada en principios fundamentales de dominación y de desigualdad. En ese contexto, quisiera yo simplemente recoger el pensamiento, una cita concreta de Bruno Latour, que falleció hace un par de semanas. Quizás son 2 meses del fallecimiento de Bruno Latour, un francés. Le recomiendo la lectura de Bruno Latour. Hay varios libros de él. Nunca fuimos modernos, desde el del 2007, que a mí me marcó definitivamente. Yo, siendo economista, me he dejado influenciar, menos mal, de ese tipo de lecturas de antropólogos, de sociólogos, de politólogos y de muchas otras personas que, sin tener una profesión universitaria, tienen muchas veces un pensamiento más profundo, más amplio, más diverso. Y entonces Bruno Latour decía lo siguiente: al querer desviar la explotación del hombre por el hombre sobre una explotación de la naturaleza por el hombre, el capitalismo multiplicó indefinidamente ambas explotaciones. Lo reprimido vuelve y lo hace por partida doble. Las multitudes que se quería salvar de la muerte vuelven a caer por centenas de millones en la miseria. Las naturalezas a las que se quería dominar por completo nos dominan de manera también global, amenazándonos a todos. Este es el punto de partida. Y estamos entonces en una situación muy compleja en la cual, como decía otro personaje mexicano, en este caso fallecido el año pasado, Gustavo Esteban, el mundo se cae a pedazos a nuestro alrededor. Se caen las ideas que formaron la mentalidad moderna en los últimos 200 años. Y entonces aquí el hecho real y cierto es que vivimos una situación en extremo compleja, en extremo difícil. Para sintetizar, y les voy a dar algunos datos para dar fuerza a esta afirmación, estamos atravesando por un proceso que no es nuevo, pero que se ha acelerado de una manera vertiginosa, en el cual por un lado hay la deshumanización de la humanidad y por otro lado la desnaturalización de la naturaleza. Es un pensamiento que ya lo planteó hace mucho tiempo atrás Carlos Marx, pero lo estamos viendo de una manera cada vez más aguda, cada vez más terrible. Cuando hablamos de deshumanización de la humanidad,
nos encontramos con uno de los problemas sumamente graves, que no es solo la explosión de reclamo social que se manifiesta en contra de políticas que están restringiendo, por ejemplo, la sanidad pública en España. Vimos esa maravillosa, esa enorme marcha ayer en Madrid, sino que hay otros problemas derivados de uno de los elementos claves de la modernidad, el individualismo. El individualismo en tanto enfermedad social que está afectando gravemente a las sociedades. No niego el individuo, pero el individualismo ultranza ha dado lugar ya en 2 países enriquecidos al establecimiento del Ministerio de la Soledad. Inglaterra desde principios del año 2018 y desde el año pasado en Japón. No es un tema de pobreza, no es un tema de falta de recursos económicos, es un tema de carencia de relaciones humanas, el Ministerio de la Soledad. Mi criterio es que esa no va a ser la solución. Con respuestas burocráticas desde el Estado no se pueden resolver esos problemas. Otro rato, si quieren, conversamos cuáles podrían ser las alternativas. Pero entonces estamos viendo que este proceso de deshumanización de la humanidad está generando problemas cada vez más agudos. No sé cómo ustedes lo viven en tanto estudiantes aquí que vienen de otras partes de Granada y que tienen a lo mejor escasas relaciones sociales, lo complejo y difícil que es la vida de ese individuo que está al margen de otros contactos con las comunidades cercanas. Pero el tema también de la desnaturalización de la naturaleza es otro de los problemas cada vez más agudos. Les voy a mencionar algunos de los datos que me parecen a mí fundamentales, derivados de los estudios del Panel de Cambio Climático de Naciones Unidas, conocido por sus siglas en inglés, el IPCC, ¿ya? Pero las respuestas que se están dando son respuestas que lo único que están buscando es resolver los problemas sin afectar el origen profundo, estructural de esos problemas. Y entonces ustedes están viendo lo que acontece este rato, por ejemplo, en la COP, en Egipto, la 27ª Cumbre de Cambio Climático, en donde los planteamientos son más de lo mismo, o buscar respuestas que resultan simplemente una suerte de engaños verdes, la famosa economía verde, los mercados de carbono, o las economías azules, celestes, naranjas, de todos los colores, que lo que buscan es seguir manteniendo uno de los elementos que explica esta desnaturalización de la naturaleza, el hecho de mercantilizar la naturaleza, el hecho de profundizar con mecanismos de la economía tradicional, economía ortodoxa, sobre todo economía de mercado, con participación del Estado, por supuesto, esta separación de los seres humanos de la naturaleza. Y así vemos que en este contexto, esta es una tesis también para la discusión, las élites gobernantes, sean políticas económicas, mediáticas, culturales, incluso universitarias, o no quieren o no pueden oír esos reclamos profundos que existen en el planeta, tanto de la naturaleza, que tiene voz y expresa su descontento con tanta destrucción ambiental, como de los seres humanos que están reclamando y están exigiendo cambios profundos. En ese sentido, nosotros vemos que parecería que los privilegiados defienden a como dé lugar este tipo de situación, esperando que aparezca una solución tecnológica o alguna respuesta de otro tipo para enfrentar estas demandas cada vez más sentidas. Y vemos, también me remito a la Cumbre de Cambio Climático, donde ha aumentado vertiginosamente el número de personas que vienen a hacer lobby, a hacer esta intermediación de las empresas responsables de la mayor destrucción ambiental, como son las petroleras, como son las mineras, las agroexportadoras, e inclusive, no sé si ustedes saben, la COP está siendo financiada por la Coca-Cola, que es una de las empresas que contamina con plástico de una manera brutal el planeta. Esa es la COP. Bien señala mi gran amigo José María Tortosa en un artículo que él publica todos los días en su columna sobre el mundo mundial, ya un artículo que dice 27-0. 27-0. Si este fuera un partido de fútbol, el resultado, dice, es 27 la COP, 0 en términos de resultados concretos, y anticipa con argumentos por qué va a fracasar esta cumbre. No me alargo más, pero ¿qué dice el panel de cambio climático? Que ninguna región, ninguna población, ningún mar en la Tierra está ya a salvo
de los daños que actualmente provoca el colapso climático. Ellos hablan de cambio climático. Y que además el capitalismo resulta insostenible. Esto dice con absoluta claridad el IPCC. Y dan algunos elementos que también quiero leerlos. La subida del nivel del mar, las olas de calor y las tormentas sin precedentes en siglos están inequívocamente asociadas a las actividades humanas que causan el calentamiento global. Las sequías que empeoran las cosechas, las tormentas que provocan inundaciones, las olas de calor que matan a millares de personas y alientan superincendios forestales en épocas y latitudes casi inimaginables. Sigue el índice el IPCC señalando lo siguiente: la concentración de CO2 en la atmósfera que ha generado la quema de combustibles fósiles ha provocado que la temperatura de la superficie se haya recalentado desde 1970 al 2020 más rápidamente que cualquier otro periodo en los últimos 2 milenios. La superficie helada en el Ártico entre el 2011 y 2020 alcanza el menor promedio desde el año 1850. Y los procesos de deshielo de los casquetes polares en la Antártica son también ya una realidad. La primera señal son lo que se conocen esas lagunas azules, se comienzan a derretir los polos. Y eso avanza en un proceso, el proceso al mismo tiempo que sufren los glaciares terrestres, el retroceso, al mismo tiempo que sufren los glaciares terrestres, no se daba desde hace 2000 años. Yo vengo de los Andes y veo cómo comienzan a desaparecer lo que conocíamos como nieves eternas. Comienzan a aparecer manchones de rocas que están demostrando cómo el calentamiento global está afectando a todas las regiones en el planeta. El nivel medio del mar se ha elevado más velozmente desde 1900 que en cualquier otro siglo de los últimos 3 milenios. Las emisiones de gases de efecto invernadero son responsables del 1.1% grados del calentamiento generado en la Tierra desde 1900 y concluye el índice del pan del cambio climático que se espera que la temperatura global en los próximos 20 años supere esa fatídica meta del 1.5%. Este es entonces un tema a tener en consideración. Todos, para ver cómo nos afecta esto, el incremento del nivel del mar, las sequías, las inundaciones, los cambios climáticos cada vez más agudos, pero todos vivimos hace poco tiempo, o estamos todavía viviendo las secuelas de la pandemia del coronavirus. El coronavirus es también el resultado de una acción provocada por los seres humanos. Es el resultado de un efecto zoonótico. Se afectaron las condiciones de vida de los animales y comienzan a ocasionar este tipo de pandemias. El 70% de las pandemias que afectan a los seres humanos en los últimos 30 años tienen origen zoonótico. Y si seguimos a este paso, la pandemia del coronavirus va a ser solo un episodio más de sucesivas pandemias. Todo esto provocado por los seres humanos en la medida que estamos ocasionando la pérdida de la biodiversidad o inclusive si se producen alteraciones en los ciclos vitales de algún virus en los laboratorios, porque se dice que el coronavirus vino también de algún laboratorio. Incluso esto es un ejercicio del accionar de los seres humanos. Y entonces estaríamos en una suerte de camino a un suicidio colectivo. Yo diría, no de toda la humanidad, pero de una gran parte de la humanidad para quien la vida y ahora es cada vez más compleja. Y ustedes deben escuchar que ya tenemos los migrantes climáticos, la gran cantidad de gente que comienza a salir de sus territorios porque las condiciones de vida se han deteriorado gracias a la destrucción del medio ambiente. Y en ese escenario entonces nosotros vemos que los crecientes problemas ambientales van de la mano de los crecientes problemas sociales. Lo uno no esté separado del otro. El mundo vive un problema sumamente complejo en lo ambiental y también en lo social. La otra cara del problema ambiental es la pobreza, que ha crecido de una manera vertiginosa, el hambre, que está presente y aumentando incluso por efecto del coronavirus y de las guerras, y estamos viendo también que hay violencias y inequidades que comienzan a crecer de una manera vertiginosa, y entonces el consumismo y el mencionado ya individualismo ultranza
generan un ambiente muy complicado. Les hago una reflexión para ponerlos a tono con la realidad actual. Sin lugar a dudas, estamos todos preocupados por la nueva guerra en Europa. La invasión Rusia a Ucrania está afectando y preocupando a Europa de una manera muy grave, pero está afectando al resto del planeta, lo cual podríamos discutir si las medidas adoptadas son buenas o malas, pero no es el momento para hacer. Lo que quiero hacerles reflexionar es cómo en el mundo en que vivimos, en un momento dado, la humanidad se pone de atención a una guerra, y hay muchas otras guerras, frente a las cuales quizás no estamos informados. La guerra en Yemen, en Irak, Siria, Libia, Mali, el Sahara marroquí, ¿ya? Son muchas guerras que no merecen atención. Y la guerra en Ucrania provocó un cambio de los objetivos. Nos centramos la atención, o se centraron la atención, usemos los términos adecuados porque nosotros en general no somos los responsables, las élites, para destinar recursos para atender el problema de la guerra. En Alemania, en una sola noche, un debate en el Parlamento, fue en el mes de mayo, junio, se resolvió incrementar o crear un fondo para armamentos de 100.000 millones de euros, ¿ya? A más de lo que se destina en ese país para armar, para mantener el ejército alemán, un fondo de 100.000 millones de euros. Para que tengan ustedes una idea de la magnitud, el presupuesto del próximo año de Alemania es un poco menos de 450.000 millones de euros, como 50.000 millones o algo más están destinados para la defensa alemana, para el ejército alemán, y este es un fondo adicional. Y no ha sido posible hasta ahora completar el fondo de 100.000 millones de dólares que se estableció en el año 2015, en la COP del año 2015, para atender los problemas del cambio climático. Esas son las realidades del mundo que vivimos. Vimos también la velocidad con que las élites desarrollaron una vacuna para enfrentar el coronavirus. Tampoco quiero discutir si la vacuna es buena o mala. Yo ya voy por la 4ª dosis. No sé si esto sea adecuado o no. Respeto las posiciones de cada uno. Pero les hago una reflexión. ¿Se ha intentado siquiera una vacuna para la malaria? Todos los años se enferman de malaria más de 240 millones de personas. Y un 10% con lo que se conoce como la malaria cerebral, que deja afectada la vida, si no provoca la muerte, de esas personas de una manera permanente. No hay vacunas para eso. ¿Será acaso porque hay un grupo de seres humanos desechables, los del sur global? Quiero provocarles con esto simplemente una reflexión al respecto, teniendo en consideración un problema sumamente complicado, que es el hecho del deterioro permanente, más en esta época, de nuestros derechos. Para enfrentar el coronavirus, entramos en cuarentena y sacrificamos nuestros derechos. Y las institucionalidades democráticas se debilitan cada vez más. Yo creo que esto es algo que nosotros deberíamos tener presente, porque lo que vamos viendo es una suerte de resultado de lo que habría dicho, lo dijo Ulrich Beck, una irresponsabilidad organizada. No hemos sido capaces de dar respuestas claras y adecuadas y estamos haciendo algo que podríamos discutir luego en el taller al que está invitando aquí Jorge. Seguimos en una desesperada carrera detrás del desarrollo. Pongámosle el apellido que ustedes quieran al desarrollo, los ODS o como ustedes quieran, pero el desarrollo es un tema que lo hablaremos en el taller, Jorge, para mí representan una suerte de fantasma, ¿ya? Yo he sido profesor de teorías del desarrollo desde hace 40 y pico de años. Ahí me están hablando aquí, no sé si están protestando y no les gusta lo que digo, ¿ya? ¿Cómo se hace esto aquí, Ana? Pon silencio. Prometo cambiar de tema, a que no protesten. Bueno, ponle silencio aquí. Silencio arriba. Aquí hay silencio. Ok. Les decía que he sido profesor de teorías del desarrollo desde hace más de 40 años. Y pues luego hablaré con detalle y explicaré por qué. Tengo la sensación de lo que debe haber tenido algún profesor de astronomía que se especializó en una sola estrella y que al terminar su vida profesional se dio cuenta que esa estrella no tiene luz
y que a lo mejor nunca tuvo luz y que fue apenas un reflejo intergaláctico. Eso es para mí el desarrollo, pero es otro tema. Entremos entonces en el punto medular, la naturaleza como sujeto de derechos, haciendo un esfuerzo para volver a atar el nudo de la vida. Voy a retomar nuevamente una cita de Bruno Latour, con la cual él dice que la gran tarea que tenemos entre manos ahora es volver a atar el nudo gordiano, atravesando tantas veces como haga falta el corte que separa los conocimientos exactos y el ejercicio del poder, digamos, la naturaleza y la cultura. Les había dicho que los seres humanos se colocaron, figurativamente hablando, al margen de la naturaleza. Hicimos un corte. Esto es naturaleza, esto es civilización, esto es lo salvaje, esto es la cultura, y ahí está la política. Bruno Latour nos dice que es necesario volver a hacer un atado de estas dos cosas. Y hay que reconocer que hay esfuerzos en distintas partes del planeta muy interesantes para fortalecer los derechos ambientales. No sé cuántos de ustedes estuvieron atentos hace un par de meses, en este mismo año, Naciones Unidas aceptó que los derechos ambientales son parte de los derechos humanos. Los derechos humanos, como ustedes conocen perfectamente, se han ido ampliando. Hay varias generaciones de derechos humanos. Tenemos los DESCA, los derechos humanos políticos, individuales, civiles, que son importantísimos, derecho a la libertad, pero hay también derechos económicos, hay derechos sociales, hay derechos culturales, hay derechos ambientales, y ahora tenemos ya entonces como un punto fundamental dentro de los derechos humanos la Declaración esta de Naciones Unidas. Igualmente se habla del ecocidio, que me parece que es otro paso importantísimo, pero todas esas son visiones propias de la lógica antropocéntrica. Derechos ambientales para asegurar el ambiente en donde se desenvuelven los seres humanos, en donde vivimos nosotros. Si a alguien le afecta su entorno, uno puede reclamar. Esos son los derechos ambientales que emergen desde los derechos humanos. Esa es una visión antropocéntrica. Latour nos dice no, hay que hacer un esfuerzo para reencontrarnos con la naturaleza, y en ese escenario la misma política, la economía, la cultura, las relaciones sociales van a encontrar un enfoque completamente nuevo al que tenemos hasta en la actualidad. Y entonces reconocer los derechos de la naturaleza nos remiten entonces a visiones que van dejando de lado el antropocentrismo y que abren la puerta a lo que podría ser visiones biocéntricas o sociobiocéntricas, que reconozcan la indivisibilidad y la interdependencia de todas las formas de vida, y que además mantengan la fuerza propia de los derechos de la naturaleza. Y ahí emerge lo que diría otro pensador mexicano, lectura de sus textos recomiendo siempre, que es Enrique Leff, los derechos existenciales. Comenzamos a ver entonces la necesidad de asumir los derechos existenciales humanos y de la naturaleza, que están tremendamente imbricados. Les decía, se acepta que una empresa, que una fundación, que una universidad tenga derechos casi humanos, pero no se acepta que la vida misma, la vida no humana, tenga derechos. Y ese es uno de los temas fundamentales. Y cada ampliación de derechos siempre fue complicada, difícil, considerada absurda. La ampliación, por ejemplo, de los derechos de los esclavos. En algunos países no se les liberó a los esclavos, porque no se podía afectar la inversión que habían realizado sus propietarios. El caso de Ecuador, mi país, no se les liberó, se les manumitió. Se compró la libertad a los dueños de los esclavos, ¿ya? Y esa es una cuestión no muy antigua, el proceso de liberación de los esclavos. Se consideraba algo absurdo. Pueden ustedes revisar los textos de historia donde van a encontrar eso. Los derechos de las mujeres. Ha sido una tarea política muy complicada, muy difícil. ¿Desde cuándo pueden votar las mujeres en España y en Europa? ¿Desde cuándo tienen plenos derechos las mujeres? Los derechos de los niños y de las niñas. Cuando se estableció, por ejemplo, el derecho de los niños a no trabajar en Inglaterra, hubo una gran discusión a principios del siglo XIX.
una gran discusión porque se estaba afectando la libertad de empresa, la libertad de contratar a un niño o una niña que libremente ofrecía su fuerza de trabajo. Les invito a que lean lo que escribe al respecto Ha-Ho Chang, ese profesor creo que es de Cambridge, de origen coreano. Ya un libro, tiene una serie de libros fantásticos. Entonces, la tarea es mucho más complicada si es que no entendemos que esto demanda luchas políticas y acciones concretas para poder avanzar. El derecho a tener derechos se ha conseguido siempre con luchas políticas como parte de un proceso de permanente emancipación. Recuerden ustedes que cuando llegaron los europeos, particularmente españoles y portugueses, a América Latina, durante algún tiempo ni siquiera se consideraba que los indígenas tenían alma. Luego, después, en el Concilio de Trento se aceptó que los indígenas tenían alma. Y son temas entonces difíciles y complicados aparentemente. Y en ese escenario, la pregunta que me hago yo es, ¿qué complejo que es que a pesar de que esos derechos están establecidos, derechos de las mujeres, el patriarcado y el machismo no han desaparecido? Se sigue luchando por esos derechos. A pesar de que los derechos de los afro, los esclavos, están establecidos, la esclavitud en algunas formas y también el racismo no ha sido superado. Ese es el problema en que estamos nosotros involucrados y ahí aparece entonces esta cuestión de los derechos de la naturaleza. En el mundo a este rato comienza a transitarse de la naturaleza objeto a la naturaleza sujeto. Y esto me parece que es muy interesante en la medida de que la visión de naturaleza sujeto está presente en muchas culturas indígenas. La indigenidad, como decía ese pensador peruano Aníbal Quijano, gran amigo y compañero de luchas también fallecido, hablaba de la indigenidad. Para los indígenas, y esto es importante, cuando hablan de Pachamama o Madre Tierra, no están utilizando como una metáfora. No es la Madre Tierra en tanto metáfora, sino en tanto realidad cotidiana, permanente, real, sentida. Ellos no se imaginan la Madre Tierra de otra manera. Ojo, con lo cual no quiero decir que vamos a idealizar, que vamos a romantizar la vida del mundo indígena y todas sus comunidades. El mundo indígena ha sido profundamente influenciado, atravesado, afectado por la lógica de la modernidad. El capitalismo, el individualismo, el consumismo, el productivismo. No todas las comunidades indígenas se mantienen todavía dentro de esas visiones, pero hay muchos elementos que nosotros podríamos aprender de eso, lo que mencionaba Jorge, el buen vivir o suma causa, una cuestión que podríamos profundizar y me parece importante. Lo interesante acá es que teniendo como punto central el mundo indígena, y en el caso ecuatoriano, fundamental para la aprobación de los derechos de la naturaleza, hay otras múltiples entradas. En Ecuador llegamos entonces a establecer que la naturaleza es sujeto de derechos, artículos 10, 71, 72, 73, 74 de la Constitución y otros artículos fundamentales de la misma. ¿A partir de qué? De esa enorme fuerza del mundo indígena, que gana en organización, en autoconfianza, y que no solo exige un espacio como sujeto político, sino que aparece como portador de sus propias visiones de mundo. El mundo indígena aportando, luego de más de 500 años, oiga bien el número que utilizo, más de 500 años de conquista y colonización. Cuando se terminó la dominación de la corona española, no se terminó la conquista y la colonización. Quizás en algunos momentos fue nuevamente un proceso brutal de dominación y de destrucción cuando desapareció esa figura que establecieron los reyes de España, que era el protector de naturales, que era un personaje que tenía tanto poder como un virrey y que controlaba y que tenía que garantizar frente a los reyes de España la vida de sus súbditos más desvalidos, que eran los indígenas. Pero en ese escenario entonces vemos que en nuestra América Latina, y me refiero a donde más conozco, tanto con gobiernos neoliberales como con gobiernos progresistas, se mantiene la lógica de la conquista y la colonización a través de los extractivismos. Pero lo que me interesa aquí es rescatar el mundo indígena como base, como matriz de lo que sería este gran árbol de los derechos humanos. En el Ecuador también jugó un papel importante
el aporte de muchos grupos ecologistas que defienden la naturaleza desde hace mucho tiempo atrás, en todas las regiones del país. Entonces hubo una simbiosis de ese mundo indígena que está al margen de la lógica tradicional de la modernidad y del mundo de la modernidad que defiende el entorno, y ahí aparecieron los derechos de la naturaleza. Les podría contar las anécdotas de cómo fue eso, y tengo muchas anécdotas, pero que las puedo resumir muy fácilmente. Alguien preguntaba en plena asamblea y me reclamaba y me decía: economista, presidente de la asamblea, así que ustedes van a establecer derechos de la naturaleza, derechos también para los animales, y van a permitir el establecimiento de la comisaría de la lora, de la comisaría del perro, de la comisaría de la gata, ¿ya? Porque había que buscar mecanismos para burlarse de esta propuesta. Y eso se resuelve muy fácilmente, y anticipo una de las conclusiones. ¿Quién va a garantizar, quién va a representar los derechos de la naturaleza? Pues nosotros, individuos, comunidades. ¿Quién garantiza los derechos de una niña o un niño recién nacido, que no puede ir al juzgado a reclamar sus derechos? Sus padres o el Estado o la familia. Lo mismo sucede con una persona que ya está en el hospicio terminando sus últimos días. Y entonces, pero hay otras múltiples entradas que a mi modo de ver son fundamentales. Hay entradas diversas al llegar a los derechos de la naturaleza. Cuando nosotros probamos en el año 2008, no conocíamos muchos de estos elementos, muchas de estas entradas. Eso fuimos comprendiendo paulatinamente cuando empezamos a sentir, realmente a sentir la trascendencia de esa decisión. Hay entradas jurídicas. No sé cuántos de ustedes conocen el trabajo que hizo ese norteamericano, un abogado en California, Christopher Stone, que hace más o menos unos 30 años salió a defender a unas secoyas gigantes, esos árboles gigantescos, ¿ya? Él pierde el juicio, pero crea jurisprudencia. Christopher Stone. En Suiza, el profesor Saladin y un jurista, Jörg Leinbacher, ya escribían sobre derechos de la naturaleza en los años 70 y en los años 80. En América Latina, y el profesor Raúl Eugenio Zaffaroni en Argentina, o Agustín Grijalva y Ramiro Ávila en Ecuador, y muchos otros. Y en Alemania ya hay muchísimos abogados que comienzan a discutir el tema de los derechos de la naturaleza. Entonces, desde el ámbito de la justicia, se comienza a entender la importancia de los derechos de la naturaleza para asegurar incluso la existencia de los seres humanos. Otra entrada importantísima, la que se dio desde la ciencia. No sé si conocen los trabajos de James Lovejoy y de Margulis, Lian Margulis creo que se llama. Ella es un grupo de científicos que hablan de Gaia, utilizando el nombre de tierra griego, Gaia, y dicen es un sujeto de derechos, es un ser vivo, merece respeto y protección. Y hay muchos otros cientistas que llegan a esa conclusión, viéndole a la tierra como un ser único que tiene que tener asegurada su existencia a través del respeto permanente. Podemos irnos, si ustedes quieren, a una revisión más religiosa, y podemos pensar en Francisco de Asís. ¿Ya? Francisco de Asís, que entendió el parentesco que tenemos los seres humanos con los animales, hermano lobo, o con los restos de planetas, hermana luna, hermano pájaro, que eso le influye profundamente la encíclica del Papa Francisco del año 2015, ¿ya? Donde él recoge lo que él llama, y para mí es fundamental, tanto el grito de los pobres como el grito de la tierra. Y dando un paso fundamental, comienza a enterrar desde la Iglesia las visiones antropocéntricas cuando dice que somos naturaleza. Ni siquiera que somos parte de la naturaleza, sino que somos naturaleza, que es uno de los mensajes más fuertes del mundo indígena también. Y entonces ahí vamos viendo cómo se abre el escenario, y podríamos entonces, retomando una discusión que comienza a cobrar fuerza en el mundo, sobre todo en el mundo académico, los cuestionamientos a esas visiones de Sir Francis Bacon y de René Descartes, que creían que hay que dominar a la naturaleza. Se comienza a recuperar el pensamiento, los principios desarrollados por Baruch de Spinoza. No sé si ustedes han leído a Baruch de Spinoza, me imagino que muchos sí, y si no lo han leído, es indispensable. Un judío filósofo que vivió en Holanda hace ya varios siglos y que hablaba de la natura naturans y no de la natura naturada, la natura que se hace a sí misma y no de la natura construida.
¿ya? Y eso provocó tremendas rupturas, le expulsaron de la sinagoga, porque naturalmente este señor estaba poniendo en riesgo la visión del Dios creador de todo. Y entonces este pensamiento influye en otros sitios y en otros tiempos. Y les podría recomendar, lamentablemente hay muy pocas cosas sobre él escritas en español, creo que casi nada, un artículo por ahí, en inglés algo, en alemán, un señor Hans Karl von Carlowitz. Hans Karl von Carlowitz escribe un libro que se publica en 1713 que se llama Silvicultura Económica en latín, el subtítulo es en alemán, no me acuerdo. Y el señor este es el primero que acuña el término sustentabilidad en relación a los bosques, ¿ya? Pero él llega a decir algo muy importante, no solo que hay que proteger la cantidad disponible de bosques para garantizar el suministro de madera, que era fundamental para la energía. En la época había una crisis energética, estaba terminando la guerra de los 30 años, había pandemias, la peste negra estaba en esa época en auge, sino que este señor comienza a darse cuenta de que hay que proteger la biodiversidad, que hay que proteger los bosques en su biodiversidad. Comienza a hablar de las necesidades básicas fundamentales de los seres humanos. 1713, un personaje que nació en familia noble, un luterano practicante y que venía de una empresa extractivista, era experto en minería, ¿ya? Y adicionalmente este señor dijo algo que me parece fundamental, 1713, que la sustentabilidad de un país no puede asegurarse destrozando la sustentabilidad de otros países. Y eso me remite así, de entrada, a la propuesta de transición energética que está en marcha en Europa, que me parece muy interesante. Tenemos que liberarnos de la dependencia de los combustibles fósiles. Eso lo reconoce incluso la Agencia Internacional de la Energía, ya desde el año 2012. La Agencia Internacional de la Energía, con sede en París, que representa a los grandes importadores de combustibles, que dice que hay que dejar en el subsuelo las 2/3 partes de todas las reservas de combustibles fósiles, sean carbón, gas o petróleo, si no queremos que la temperatura de la Tierra crezca en 1.5 grados. Y en este contexto, este señor nos dice que Hans Karl von Carlowitz, que no se puede seguir destrozando la naturaleza de otros países. Aquí se están liberando ustedes de la dependencia de los combustibles fósiles y reduciendo la contaminación del aire con los vehículos eléctricos. Pero ¿de dónde vienen los minerales? El litio, el cobre, el cobalto, las tierras raras, de los países del sur. Se está ampliando la destrucción en los países del sur, ¿ya? Y no van a resolver los problemas del transporte, porque no simplemente el transporte individual, sino que habrá que mejorar el transporte público. Estas grandes aspas de los generadores de energía eólica comienzan a demandar cada vez más madera de balsa, que se mezcla con una resina de petróleo, ¿ya?, para hacerlo liviana y resistente. Y en los últimos años la demanda de madera de balsa ha provocado la destrucción de las selvas en países como el mío, tanto en la costa como en la Amazonía. Entonces, hay que ver estas transiciones energéticas con criterios diferentes, porque este tipo de propuestas lo único que hacen es seguir manteniendo las sociedades de la externalización, como dice un profesor alemán, hay un libro en español de él, Stefan Lessenich, recomiendo el libro de él, que es muy interesante. Él demuestra cómo unos países viven bien porque otros tienen que vivir mal. Y ese es un tema que tenemos que tener en consideración. Y claro, podría seguir aquí discutiendo este tema y podríamos llegar incluso a la influencia que produjo Baruch Spinoza en Hans Karl von Carlowitz, en Alexander von Humboldt, que entendió algo que sabían los indígenas. Todo está interrelacionado, la relacionalidad, o como se diría en la actualidad, en la teoría del caos, ¿ya?, que es la gran teoría de la física en la actualidad. Pero bueno, no entremos más allá. A modo de anécdota, si ustedes quieren, también en la literatura hay aproximaciones a los derechos de la naturaleza. Italo Calvino, han leído a Italo Calvino, y si no, lean a Italo Calvino, tenía una novela en 3 partes, una trilogía, la que publicó en 1957, El varón rampante, prefigura una conversación de un joven que vivía en los árboles porque se peleó con su papá y pasó toda su vida en los árboles, que conversa con Napoleón en las selvas de la Umbría, al norte de Italia, y le recomienda a Napoleón, novela,
que incorpore en la nueva constitución de la nueva república derechos para las mujeres, para los niños y para la naturaleza. Entonces, hay varias entradas y este empeño comienza a fructificar aceleradamente. En la actualidad ya son casi 40 países en donde se pone vigencia a los derechos de la naturaleza. Una vez más, insisto, Ecuador es el primero y el único que tiene en su constitución. Pero España, hace pocos días, hace pocas semanas, aceptó por ley en el Congreso español que el Mar Menor es sujeto de derechos, esa laguna de sal, es sujeto de derechos, es el primer ecosistema en Europa que tiene derechos. Lo mismo en otros países que no tienen constitucionalizados los derechos comienza a ser una realidad. Colombia, el río Atrato y otros ríos más. La Amazonía, todo por iniciativa ciudadana en Colombia y en España, y como vamos a ver en otras partes. Viene desde abajo. En Ecuador también, no fue que desde arriba los iluminados asambleístas y las asambleístas logramos hacer eso, no. Eso fue un proceso que vino desde abajo. Y entonces tenemos en la India 2 ríos, el Ganges y el Yumama, son considerados ya entidades vivientes con derechos propios. En Nueva Zelanda, en los Estados Unidos, y hay un lago con derechos propios, el lago Erie. Y tenemos también una serie de municipalidades en los Estados Unidos donde se están pidiendo ordenanzas a partir de la lógica de los derechos de la naturaleza. El caso de México, también hay un proceso en marcha. Yo diría que aquí habría que anotar una situación también interesante en Europa. En Alemania, en el Estado Libre de Baviera, hay una iniciativa ciudadana para recoger firmas y cambiar con un referéndum el artículo 101 de la Constitución de ese Estado. Y lo mismo se está haciendo. Esta es una iniciativa ciudadana, una iniciativa de juristas en Alemania que quieren cambiar los artículos 1 y 2 de la Constitución, la Grundgesetz alemana, para incorporar los derechos de la naturaleza. Y así podríamos ir viendo cómo se expande esto paulatinamente. Y entiendo yo que esto va a comenzar a establecer una presión en distintas partes del planeta. Y desde la sociedad civil hemos constituido desde el año 2014 el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. Una instancia ética, como fue una instancia ética el Tribunal Russell. No sé si ustedes han oído hablar del Tribunal Russell, que fue creado ya en 1966 para sancionar moralmente la invasión de los Estados Unidos a Indochina, algo que fue impulsado por el pensador británico Bertrand Russell y también por Jean-Paul Sartre, el francés. Y eso se ha transformado en el Tribunal Permanente de los Pueblos, que sigue siendo una voz moral potente para sancionar violaciones a los derechos humanos. Este Tribunal de los Derechos de la Naturaleza, conformado por personas de todos los continentes, está en ese empeño. Y entonces el hecho real y cierto es que tenemos que reencantar el mundo alrededor de la vida, con diálogos y reencuentros con seres humanos en tanto individuos y comunidades, y todos reunidos en un diálogo con la naturaleza, entendiendo que la naturaleza es un todo. Dicho esto, entonces, creo que la gran tarea que tenemos entre manos, y voy comenzando a concluir porque creo que el tiempo ya se me ha ido de largo, ya, estamos frente a la necesidad de comprender lo que significan los derechos de la naturaleza. Hay varias aproximaciones a entenderle a la naturaleza como sujeto de derechos. Una aproximación decolonial. La Pachamama, la Madre Tierra, no es una metáfora. Una aproximación también que tiene que ver con la necesidad de superar el patriarcado, porque eso es fundamental. Los hombres, no es una frase mía, la dijo una feminista peruana, nos entrenamos en dominar a la naturaleza dominando el cuerpo de las mujeres. Y esa es otra de las grandes tareas. También hay una entrada desde esa perspectiva, ¿ya? Y también es una entrada ecologista, sin lugar a dudas, fundamental. Tenemos que entender que somos naturaleza y que sin naturaleza no hay la vida para los seres humanos. Hay entradas científicas ya mencionadas, jurídicas, políticas y culturales. Entonces, incorporar a la naturaleza como sujeto de derechos en una constitución o una ley es un acto antropocéntrico. Por supuesto, yo estoy consciente de eso. Cuando lo establecimos en la Constitución de Ecuador, la naturaleza como sujeto de derechos,
claro, en el artículo 71 y los otros, y en el anterior mencionado igualmente, hacíamos un acto antropocéntrico, pero en estricto sentido, ¿ya? Si aceptamos que hay derechos existenciales y queremos que se desarrollen de forma concreta y específica, implica transitar de visiones y prácticas antropocéntricas a visiones y prácticas biocéntricas, ¿ya? Al defender la naturaleza, nosotros estamos entonces asumiendo la necesidad de reencontrarnos con la naturaleza y algo fundamental. ¿Quién da derecho a quién? ¿Quién da derecho a qué naturaleza? También podríamos preguntarle, porque la naturaleza puede ser definida de diversa manera. Si haríamos este rato una pregunta de examen y cada uno individualmente escribiría qué entiende por naturaleza, nos vamos a encontrar con múltiples aproximaciones. Y si planteamos una pregunta de estas en los pueblos originarios, la respuesta va a ser completamente diferente, o se van a preguntar, ¿y este qué me pregunta? ¿Y este qué me cuestiona? Si para mí la naturaleza es todo, es mi vida, no puedo imaginarme una definición al margen de mi vida. Lo interesante aquí es que quien da derecho a la vida es la Madre Tierra. Nosotros establecemos en la ley, en la Constitución, una ordenanza, la naturaleza como sujeto de derechos, pero en realidad quien nos da el derecho a la vida es la naturaleza. Y ahí se encuentra entonces el origen de todos los derechos. Y entonces en ese escenario voy concluyendo con algunas puntualizaciones. Hay que ir transitando entonces del derecho antropocéntrico a un derecho biocéntrico. Hay que caminar hacia un pluralismo jurídico liberador, porque el derecho no es una máquina omnicomprensiva, no está escrito en mármol. El derecho siempre es un espacio de disputa, ¿ya? Y el derecho normalmente, en tanto letra impresa, recoge la coyuntura política de un momento y con mucha frecuencia protege los privilegios de unos cuantos. El derecho hay que verlo siempre como un espacio en disputa. Los derechos de la naturaleza, esto es para mí fundamental, son los derechos ecológicos. Los derechos ambientales son los derechos humanos. En el caso de los derechos humanos, si se nos afecta el entorno en que estamos viviendo, reclamamos la reparación y nos pueden dar incluso una reparación monetaria. Pueden restaurar la naturaleza. En el caso de los derechos de la naturaleza, representados por individuos y por comunidades, lo que se reclama es una restauración, no dinero para los seres humanos. Este es, a mi modo de ver, uno de los aspectos fundamentales. Los derechos ecológicos provenientes de los derechos de la naturaleza, entonces, buscan proteger los ciclos vitales y los procesos evolutivos, no solo las especies amenazadas o las áreas naturales. Hay que ver el todo. Esto es complicado, es muy difícil. Se fijan en ecosistemas y colectividades, no solo en los individuos. La justicia ecológica aspira a la persistencia y sobrevivencia de las especies y sus ecosistemas como conjuntos, como redes de vida. Una justicia que demanda, a su vez, posiciones éticas que radiquen cualquier forma de tortura de los animales, más aún si se trata de actividades de distracción de los humanos, pongo comillas en la distracción. Más allá de indemnizar a los humanos por el daño ambiental, la vigencia de la justicia ecológica busca restaurar los ecosistemas afectados. Entonces, lo interesante aquí es que si hablamos de derechos en el ámbito jurídico, no nos vamos a quedar simplemente en los textos impresos, en los códigos, sino que hay que ver al derecho como ese espacio en disputa donde se tiene que seguir ampliando la vigencia de los derechos, el derecho a tener derechos, derechos a la vida, que pasan por recuperar los derechos de todos los seres que existen en la Tierra. Esto implica también una transformación política, una profunda transformación política. Si recuperamos los derechos de la naturaleza, nos tendríamos que sintonizar como lo que se conoce como la democracia de la Tierra. No sé si ustedes conocen, han leído o han escuchado, recomendaría que lo hagan, a Vandana Shiva, una ecofeminista de la India brillante. Vandana Shiva, hay muchos videos de ella y hay muchos textos de ella que nos habla de la democracia de la Tierra, que dice que eso radica en la relación armónica, equilibrada con la naturaleza, de las comunidades humanas basadas en la justicia social, la democracia descentralizada y comunitaria y la sustentabilidad ecológica. Un punto para mí fundamental. Cuando hablamos de derechos de la naturaleza, no estamos minimizando los derechos humanos, para nada.
se complementan. Eso es clave y fundamental. Los derechos de la naturaleza no son opuestos a los derechos humanos. Ambos grupos de derechos se complementan y se potencian. Ya veremos el tiempo y seguramente ustedes son más jóvenes, por supuesto, lo verán antes, lo verán, yo no lo veré antes, lo veré desde lejos, como hay una declaración universal de los derechos de la naturaleza en línea con los derechos humanos. Y entonces ahí nos encontramos frente a un tercer punto clave y fundamental. Si hablamos de derechos de la naturaleza y no solo queremos que quede escrito en el papel, tenemos que dar paso a un cambio incluso de la economía. Y aquí yo como economista me siento muy comprometido y complicado, ¿ya? Esto es fundamental, porque la economía, como dijo ya hace algún tiempo atrás otro economista, amigo mío, José Manuel Naredo, vació de materialidad la noción de producción y separó por completo el razonamiento económico del mundo físico. Ese proceso supuso la ruptura epistemológica que desplazó la idea de sistema económico con su carrusel de producción y crecimiento al mero campo del valor para asegurar la acumulación del capital. Y entonces aquí nos encontramos con una cuestión interesantísima, porque ni siquiera es suficiente el valor de uso, ¿no? El valor de cambio hay que ponerlo en un entredicho, el valor de uso. Los seres vivos merecen vivir aun cuando no sean útiles para los seres humanos, el valor intrínseco de la naturaleza. Y esta es una cosa fundamental. No es que todos seamos iguales, al contrario, se garantiza la biodiversidad. Y eso es parte fundamental de nuestra tarea para comenzar a encontrar otras lógicas económicas. Y entonces la nueva economía, porque yo hablo de una nueva economía, una poseconomía, que supere las visiones tradicionales de la economía liberal o de la economía marxista, centradas en claras lógicas antropocéntricas, tiene que comenzar a trabajar reconociendo los límites y alcances de la sustentabilidad y la capacidad de renovación o resiliencia de la naturaleza. No podemos ir más allá de eso. En estricto sentido, también habría que comenzar a trabajar en un proceso de desmercantilización de la naturaleza. Si la naturaleza es sujeto de derechos, ¿cómo lo vamos a seguir mercantilizando? Esos son temas que nos confrontan con cambios radicales y profundos, que podrían empezar con cuestiones que a mi modo de ver son importantes, como el agua no puede ser un negocio, el agua es vida. ¿Ya? Habría que desprivatizar el agua. Pero ojo, no soy partidario de estatizar el control del agua. Si no es el mercado, tampoco el Estado, ¿qué? La comunidad. Habría que recomunalizar el agua, como se está haciendo en algunos países. En Berlín, por ejemplo, con un referéndum, se desprivatizó el agua y se recomunalizó el agua. Son procesos en marcha y entonces habría que considerar a la naturaleza como un stock no infinito, sino finito de materias primas, y ya no solo de materias primas, y no podemos verle como un receptor permanente de desechos. ¿Cuántos de ustedes han visto esas fotos de los satélites de las islas de plástico que existen en los océanos? Hay una isla, la más grande de todas, en el Pacífico, en la parte norte. En el Pacífico hay 2 o 3 islas, pero la más grande, la que está en el norte, la superficie dura de la isla, para que tengan ustedes una idea de la magnitud, es más grande que la superficie del Perú. ¿Ya? Son las islas de plástico. Estamos envenenando los planetas, los océanos, envenenando el planeta, haciendo imposible la vida de los seres humanos en ese sentido. Y entonces ahí aparecen temas que ya no los voy a entrar porque será motivo de otra invitación para volver a ir a la Alhambra, de la necesidad de pensar en el decrecimiento económico, liberarnos de la religión del crecimiento económico permanente. Eso no va más. Eso lo dijo ya un economista inglés, Kenneth Boulding, asesor de presidentes norteamericanos. Es propio de locos y economistas creer que puede haber un crecimiento económico permanente en un mundo con límites biofísicos. No va más. Una cifra para que quizás les quede grabada en la cabeza. China consumió en 3 años, 2011, 2012 y 2013, 6.615 millones de toneladas de cemento. En China, 6.615 millones de toneladas de cemento. 1.5 veces más que los Estados Unidos en todo el siglo XX. No hay espacio para tanta codicia. Tenemos que replantearnos. Y si hay que comenzar a discutir el tema del decrecimiento, hay que comenzar a discutir el tema del post-extractivismo. ¿Ya? Entonces, hay que comenzar a tener otros estilos de vida y hay cosas que nosotros tenemos que hacer pensando con absoluta claridad.
que cuando hablamos de justicia ecológica, no podemos olvidarnos de la justicia social. Si solo nos preocupáramos de garantizar la sustentabilidad, el equilibrio en la naturaleza, y nos olvidamos de los seres humanos, estaríamos haciendo un ejercicio de jardinería. Justicia ecológica y justicia social van de la mano. Entender estos puntos demandan entonces una suerte de giro copernicano en todas las facetas de la vida. Ya lo he mencionado en el ámbito jurídico, en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito político, pero sobre todo en el ámbito cultural. Los derechos de la naturaleza nos permiten entonces hacer otras lecturas sobre el mundo que vivimos y nos dan algunas herramientas para cambiar ese mundo, teniendo en cuenta que el punto fundamental es la vida digna de los seres humanos y de los seres no humanos en el planeta. Hay las capacidades, hay los conocimientos, hay las posibilidades. Lo que nos falta todavía es seguir llenando las calles y las plazas para obligar a cambiar de orientación a las élites dominantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto, por estos pensamientos tan profundos que no dejan indiferentes. Tenemos 10 minutos para algunas preguntas. Tal vez prefieres que tomemos un par de palabras. Pero por supuesto. Después, sí. Perfecto, pues por aquí hay una pregunta. Si puedes hacer la voz, te lo agradezco. Sí. Muchas gracias. Soy Daniel Oviedo de Paraguay. Lo leo desde hace 20 años. Es mucho gusto tenerlo aquí. Tengo dos preguntas por curiosidad, pero también para el auditorio, para manejar estos conceptos. Tanto Eduardo Budina como usted hablan de biocentrismo. Sin embargo, en la ética ambiental nosotros utilizamos el término ecocentrismo y se reserva biocentrismo para algunas posturas extremas que hablan de proteger incluso a las bacterias y a todos los individuos sin tener tan en cuenta los ecosistemas. Eso es una pregunta no tan importante. La otra sí que me parece. Yo soy un profundo creyente que hay que transformar tanto la sociedad como las leyes, pero ha pasado en Latinoamérica con nuestros problemas de extractivismo, con nuestros problemas de grandes represas y gran participación de las élites económicas en el poder. ¿Cómo se han materializado estos cambios en la Constitución de Ecuador? Que también pasaba algo similar en Bolivia. ¿Cómo ha podido afectar a la realidad cotidiana en que el que esté ya en la Constitución aquellas ideas que consideramos tan importantes a favor de la naturaleza? Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Por aquí había otra palabra. ¿Es posible? Había otra mano levantada. Sí, adelante. Aquí hay una compañera. Y después aquí. la compañera, María. Gracias. Pues felicidades por la presentación. Mi nombre es Felipe, soy estudiante de doctorado, vengo de México y quisiera que nos pudiera compartir cuáles han sido las lecciones aprendidas y si hay de alguna manera reflexiones al respecto en este andar ecuatoriano y latinoamericano después de que es el único país que tiene a la naturaleza como sujeto de derecho en su constitución. Después de ese trayecto, de estos años, ¿cuáles son las lecciones aprendidas después de lo que sucedió también a los compañeros de Bolivia con el golpe de Estado que hubo allá? En fin, ¿cuáles serían esas lecciones reales y reflexiones que dejaría para continuar? Gracias. María. Bueno, para economía estamos trabajando un libro que se llama La Pena Abierta de América Latina, escrito por Ricardo Galeano. Y queremos saber su opinión sobre cómo deduce, desde su perspectiva, la teoría de la dependencia que tiene América Latina con respecto a su país Ecuador con el respecto de otros países, o cómo ha afectado el ecologismo a esa perspectiva. ¿Otra más? Si parece, tomamos la última palabra
y ya después tenemos que terminar a las 11 o menos 8. ¿Tanto hablé yo? Hablé demasiado. No. Y te dije que me hagas señas. No, hombre, justo cuando dijiste... Pero debe seguir como 10 minutos más. Una última palabra y pasamos a... Quizás mi pregunta, bueno, no de tiempo ni a que la menciones por Sube volumen, por favor. que mi pregunta a lo mejor no da tiempo que la respondas porque es un tema que tú has dicho que es otro tema ya discutido entre horas además, que lo que has dicho de la deshumanización de la humanidad y todo el tema del Ministerio de Sanidad, luego has dicho que has mencionado una cosa de que hay que superar las categorías tradicionales de economía liberales y neoclásicas y yo estoy totalmente de acuerdo, pero claro, ese vacío antropológico que tiene al final la sociedad industrial, que la simple oposición al capitalismo no lo soluciona porque bueno, ha habido alternativas al capitalismo que han fracasado en esas visiones porque no han ido al centro del problema, que es lo que tú has comentado, vaya, tu tesis. Entonces claro, a ver si puedes decir más o menos cuáles son esas propuestas políticas, cuáles son, no solamente los cambios de división, sino cuáles serían esas propuestas políticas o esas propuestas económicas más concretas para saber posiblemente por dónde vas, porque me parece interesante, pero bueno, ya te digo, cada uno lo tiene. Pásame el libro que está en mi maleta. Por favor. Bien, como siempre, deberíamos haber empezado por las preguntas. Yo las recogí y volví al día siguiente bien preparado para poder dar las adecuadas respuestas. Esta discusión del eco o el biocentrismo para mí no ha sido muy relevante. Al contrario, si tenemos tiempo después me puedes dar un poco de luces, ¿ya? Yo no me siento muy incómodo cuando se habla de ecocentrismo o biocentrismo. Son espacios para la discusión o conceptos que pueden servirnos para la discusión. Lo fundamental es aquí, tenemos que entender que los seres humanos somos naturaleza y que en estricto sentido sin la naturaleza nosotros no vamos a poder vivir. Es más, si no se acepta que la naturaleza es la base misma de la existencia, ¿de qué libertad estamos hablando? Si nosotros ahora, esta generación, seguimos con nuestra libertad de consumir y contaminar sin límite, ¿cuál es la libertad de nuestros nietos y de nuestras nietas? Sin derechos de la naturaleza, la libertad es una ilusión. ¿Ya? Porque alguien me dirá, me están poniendo límites, son límites que nos pone la naturaleza. No podemos negociar con la física. Ya podemos hacer ciertas cosas para poder tener una relación más armónica, sí, no digo que no. No digo que hay que mantener la naturaleza intocada, por eso digo, justicia social y justicia psicológica van de la mano, pero me parece que ese es un tema importante. Luego, hablar de la realidad de nuestros países, sería muy interesante que les cuentes, me imagino que les ha de haber contado la realidad del subimperialismo brasileño, que tiene como punto de partida la construcción de la represa de Itaipú. Era en contubernio con los argentinos, ¿ya? Que es una forma de dominación para Paraguay muy complicada. Los extractivismos que han estado y siguen estando presentes, y todavía hay países donde con gobiernos progresistas se amplían los extractivismos para salir de los extractivismos, lo cual es una verdadera aberración. Y ahora, entre la pregunta esta de la materialidad y las lecciones, podría yo anotar que la aplicación de los derechos de la naturaleza en Ecuador, que tiene en su constitución establecido que la naturaleza es sujeto de derechos, es complicada, es difícil. No fue fácil que comiencen a aparecer los primeros casos. El primer caso de derechos de la naturaleza se registró en la provincia de Loja, en el río Vilcabamba, y fue planteado por una pareja de extranjeros, un norteamericano y una norteamericana, que salieron a defender el río, los derechos del río, apegados a lo que establece la Constitución. Tenemos ahora ya más de 60 casos y muchos de esos ya con sentencias favorables. Hay casos apasionantes, como el de Los Cedros, un bosque nublado en los Andes, en donde fundamentalmente se defienden los derechos de unas 2 especies de ranas. Les invito a que lean. Hay casos lindísimos ya de esos. Comienzan a extenderse. En el país de los derechos de la naturaleza no se aplican los derechos de la naturaleza de la noche a la mañana. Por eso insistí varias veces que esto demanda una lucha política permanente. No es que ya están los derechos, se cumplen los derechos. Eso no sucede en ninguna parte del mundo. Hay que exigir el cumplimiento de los derechos. Y en el caso concreto de mi país es aún mucho más difícil, porque influenciados por la lógica legalista
latino, diría yo, influencia romana, española, portuguesa. En Ecuador creemos que los grandes problemas se resuelven con nuevas constituciones. Existimos como república independiente desde 1830. Tenemos hasta la fecha 21 constituciones. Entonces, hacer cumplir la Constitución en sí ya es una tarea compleja y difícil, ¿ya? Pero estamos empeñados en hacer realidad. Las lecciones de esto es que los derechos no son una dádiva, los derechos son conquistas, y que conseguidos los derechos hay que seguir luchando por los derechos. Aquí hay muchas compañeras, mujeres, que saben lo difícil que es que se hagan realidad sus derechos de las mujeres, incluso en países que no viven esas situaciones aberrantes como en el Irán. Y claro, la teoría de la dependencia, y concluyo antes de que se nos quedemos sin público, una soledad absoluta, ya las teorías de la dependencia son muy importantes todavía, pero ojo, las teorías de la dependencia pecaban de un problema que podríamos desarrollar en otro momento, que es el hecho de que no planteaban un cambio civilizatorio, no cuestionaban la lógica antropocéntrica. El marxismo aporta mucho, pero si se mantienen los esquemas antropocéntricos, encuentra un límite. Lo mismo les pasaba a las teorías de la dependencia, que a mi modo de ver tienen una enorme actualidad. Sobre eso he escrito algunas cuestiones al respecto. Y termino simplemente, aprovechando para hacer un comercial. Yo soy economista, hago el comercial. Les invito a leer este libro, ¿ya? Pluriverso, Diccionario del Postdesarrollo, escrito por 110 personas de todos los continentes, casi igual número de hombres y de mujeres. Un libro que recoge una primera parte, una introducción, interesantes 3 textos de introducción, luego capítulos de críticas al desarrollo de todos los continentes, capítulo de las falsas soluciones y más de 80 artículos de alternativas concretas existentes en el planeta. No hay modelos, no hay recetas, pero sí hay opciones que están ahí. Si figurativamente hablando hacemos silencio y escuchamos, vamos a oír al nuevo mundo respirar. Y ese nuevo mundo que está respirando tiene que cobrar mucha fuerza con la lucha de la juventud sobre todo. Así que vamos cerrando y les agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. El libro está en Icaria, por si acaso. Hay ediciones en casi toda América Latina, en italiano, en francés, en inglés fue la primera edición en la India, ¿ya? Estamos discutiendo la alemana y la coreana.